esto no hace más que expresar que los sistemas educativos son construcciones colectivas condicionadas por múltiples factores, y esto los hace hechos sociales complejos. Cristian, decime. Sí, profe, no, era para hacer notar el tema de que si estaba grabando o no la clase, pero sí, Sí, ya veo que está grabando. recién. Va a haber parte, lamentablemente va a haber baches. Yo Está bien. soy un hombre viejo y grande, les pido por favor recuérdenme esto, porque yo me voy a olvidar permanentemente. No es que quiera eximirme de culpas, pero les pido por favor siempre el ida y vuelta, señor grande, acuérdese de grabar la clase y todo ese tipo de cosas, porque si no esto va a pasar permanentemente. Consulta, ¿dónde van a ser subidas las clases? Las clases, como ya lo hice en el mail anterior, se las envío por mail en el link que yo las subo en mi canal de YouTube. ¿Ok? Bien. Segunda cuestión que tenemos que saber con respecto a los sistemas educativos. Además de ser prácticas e instituciones que se relacionan con otras instituciones, los sistemas, este es muy sencillo, los sistemas educativos reproducen los parámetros de normalidad dominantes en la sociedad. Es decir, en ciertos momentos de la historia, no sé, desde las escuelas o desde diferentes espacios educativos, se caracterizaba al hombre y la mujer de diferentes maneras, se le asignaba diferentes roles, ¿bien? Entonces, cuando la sociedad van cambiando, dichos parámetros de normalidad, entre comillas, por supuesto, también son puestos en cuestión, y el sistema educativo, como no está ajeno, ¿no? De la influencia del contexto, de los cambios de contexto social, también reproduce los mismos. ¿Bien? Otro elemento que define a los sistemas educativos es que se le imponen a los individuos con una fuerza irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Es bien sencillo. Durkheim pone esta cita, ¿no? Haciendo referencia a esta idea, dice, teniendo en cuenta que se nos impone de forma irresistible el sistema educativo a todos nosotros, es vano creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos. O sea, hasta casi podríamos decir, hasta ridículo. ¿Por qué es ridículo pensar esto? Porque existen patrones de conducta y prácticas socialmente aceptadas que se nos imponen desde el exterior a todos nosotros, sin preguntarnos si nos gustan o no, sino que nos constituyen y nos forman como sujetos sociales. Y si nos alejamos de dichas pautas o prácticas socialmente aceptadas, lo que hace la sociedad es desplegar un conjunto de resistencias para contener las disidencias y garantizar el orden social. Por ejemplo, yo vivo en Santos Lugares, ¿no? Santos Lugares es una localidad, es una localidad, digamos, un barrio que pertenece al partido de 3 de febrero, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Es un barrio de casas, gente grande, en general italianas, hay un promedio de edad más o menos 70 años, por ahí. Si yo llego a salir a la calle, bien, disculpen esta imagen que le voy a transmitir, ¿no? Yo vestido con un taparrabos o vestido de una forma muy poco habitual, seguramente mis vecinas, mis vecinos, al no estar acostumbrados, van a entender que yo no estoy en mis cabales, van a entender que mi forma de vestir y manejarme es muy disruptiva, y pueden llamar a las fuerzas del orden para que me pongan en reglas, ¿no? Este ejemplo totalmente ridículo, lo que sirve es para pensar lo siguiente. Cuando uno transgrede ciertos patrones de conducta y comportamientos habituales, la reacción que tiene la sociedad es principalmente tratar de bloquearlos y evitar estos comportamientos disidentes o desviados y volver a garantizar el orden social. ¿Ok? Eso es lo que plantea Durkheim.
punto clave para seguir complejizando la definición de educación. Dice, la educación, además de estos puntos que hemos hablado, debe ser considerada como una y múltiple al mismo tiempo. Les pido por favor que, salvo que quieran hablar, pongan todos el micrófono, anulen el micrófono, silencien por favor los micrófonos. Así no hay eco y no se escucha nada. Bueno, gracias. Entonces, otro elemento clave de la definición, ¿no?, y de la concepción de educación de Durkheim es que es una y compleja al mismo tiempo. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué, les pregunto a ustedes, por supuesto, por qué según Durkheim la educación es una? ¿Por qué existe una educación? ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué hace esta distinción? Es muy sencillo, ¿no? Bueno, avanzamos. ¿Por qué existe una educación que es una? Dice, porque existe una educación común, una base de ideas y concepciones que de alguna manera todos compartimos indiferentemente del estrato o medio social de pertenencia. Por ejemplo, en esta reunión seguramente tenemos hombres y mujeres de diferentes estratos sociales y medios sociales. Seguramente no tan diferentes, pero debe haber algunas diferencias entre nosotros. Más allá de estas diferencias de clase, de estrato, de medio social, de pertenencia, compartimos ideas comunes, que es lo que Durkheim llama el espíritu nacional, con respecto a ciertas ideas de respeto a la ley, ciertas ideas de ciudadanía, ciertas ideas de nación. Es decir, existe una educación que a partir de ideas y concepciones comunes nos hace ser parte de un todo, ¿ok? Pero al mismo tiempo, la educación también es múltiple. Es más que obvio, ¿por qué? Porque existen tantas educaciones como estratos sociales existentes. Bien, dependiendo, obviamente, del origen o medio social de pertenencia, se va a preparar al individuo de diferentes maneras. Bien, por eso es una y es múltiple al mismo tiempo. Entonces, para simplificar esta idea última, dice Durkheim, es la sociedad y cada medio social particular los que a través del sistema educativo construyen el ideal de hombre y de mujer en cada sociedad. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? Es bien sencillo. Bien, vamos con el siguiente. Dice, otro elemento clave para pensar la educación, según la concepción de Durkheim. Esto es muy, muy importante, chicos. Él dice, una sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Es muy sencilla la idea, pero detrás de esta idea hay algo un poquito más complejo. Dice, teniendo en cuenta que la sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la educación, dice, los fines de la educación son principalmente sociales. ¿Qué querrá decir con esto? Que los fines de la educación son principalmente sociales. Por ejemplo, todos ustedes están aquí por diferentes motivaciones, intenciones, deseos, expectativas. Ahora, seguramente muchos de ustedes están acá porque, además de haber elegido una carrera, quieren obtener un título, porque si no, utilizarían otros recursos para formarse, para adquirir saber. O sea, ustedes van a la universidad también para adquirir un título, una credencial académica que supuestamente no, que acredite su saber y su conocimiento con respecto a cierta rama, ¿no? A cierta rama de saber. Ahora, miren lo que dice Durkheim. Dice, la educación tiene principalmente fines sociales. Es decir, no se agota o limita en favorecer la movilidad individual. Es decir, no debemos pensar a la educación simplemente como un instrumento que uno toma
o que uno elige tomar para lograr ascender o moverse socialmente, ¿bien? Sino que principalmente lo que define a la educación es tener fines sociales. Ahora bien, ¿cuáles son los fines sociales que tiene la educación? En primer lugar, la reproducción social. Cuando yo le hablo de reproducción social, ya trabajamos en el texto de Gideon con la idea de reproducción social. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué recuerdan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos entender por reproducción social? ¿Qué es la ¿Por qué? perpetuación de ciertos comportamientos? Ah, perdón. No, por favor, sí, sí. ¿Qué es la perpetuación de comportamientos, costumbres, usos? Se perpetúan en el tiempo, por eso se van reproduciendo de generación en generación. Bien, bien. Reproducir esa, ¿cómo se dice? Ay, estructura. Bien. Y que también puede Perfecto. cambiar. Bien. Reproduce ciertas estructuras sociales, muy bien, bien. Ciertos paradigmas, perfecto. Entonces, se puede pensar que uno de los fines que tiene la educación o el sistema educativo es la reproducción social. Bien. Ahora, la reproducción social, según Durkheim, tiende al mismo tiempo a la homogeneidad y a la heterogeneidad social. Al mismo tiempo, ¿eh? Es decir, cuando hablamos de reproducción en materia de educación, se Durkheim, es aquel movimiento que tiende a la homogeneidad y a la heterogeneidad social al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tiende a la homogeneidad? Porque a través de la educación o el sistema educativo se transmiten similitudes esenciales para la vida colectiva. ¿Bien? Ideas comunes, patria, soberanías, argentinos, respeto a la ley, etcétera, ¿no? Es decir, reproduce, ¿no? Es un mecanismo de reproducción porque tiende a la homogeneidad. Pero al mismo tiempo, la educación también tiende a la heterogeneidad, ya que incentiva la especialización educativa. ¿Se entiende? La especialización educativa de la que estamos hablando. Es decir, incentiva que los sujetos desarrollen actividades o funciones diferentes en el marco de una sociedad. Entonces, ¿qué dice? Ambas funciones fomentan, por un lado, la cooperación y la pertenencia social. Es decir, yo voy a querer cooperar con el otro, me voy a sentir parte del otro, voy a establecer un vínculo de pertenencia con el otro si tengo similitudes con el otro. ¿Bien? Pero al mismo tiempo, la educación es un instrumento de reproducción social que fomenta la dependencia entre los sujetos, ya que los sujetos, al desarrollar tareas específicas, necesitan de un otro para llevar adelante sus objetivos de vida. ¿Bien? Y de esta manera, a través de estas dos funciones, se asegura la reproducción del orden social. ¿Okay? Otro fin social que persigue, Cristian, sí, por favor. Sí, en relación a lo que veníamos charlando, se me ocurría el ejemplo de que se da tras la unificación de Italia. Cuando surge la problemática, tenemos Italia, pero no tenemos todavía italianos. Y una de las instituciones que se utilizó para tratar de lograr esta homogeneidad es la escuela, la institución educativa y también el ejército. Me encantó, Cristian, excelente. Totalmente gráfico, totalmente gráfico. ¿Por qué? Digamos, porque ahí, como bien lo explicás vos, no debería agregar absolutamente nada. Lo que faltaba es construir la identidad italiana. Y la identidad italiana se construye a través de que el sujeto interiorice similitudes a través de las cuales construir pertenencia a identificarse con un otro. ¿Bien? Es decir, pensarse como nación. Perfecto, perfecto. Es claramente un ejemplo de cómo la reproducción social tiende a la homogeneidad, pero también con eso no alcanza, sino que también tiene que tender a la especialización, para que yo también dependa del otro al realizar entre los sujetos tareas diferentes. Excelente. El otro fin que persigue el sistema educativo es también el disciplinamiento.
claramente. No hay mucho que explicar con respecto a este punto, digamos. El sistema educativo ejerce un poder de disciplinamiento por sobre los individuos, estableciendo, o reproduciendo, mejor dicho, no estableciendo, sino reproduciendo qué es un comportamiento normal y qué es un comportamiento anormal. Bien, si bien por suerte, obviamente en la actualidad, Durkheim está escribiendo en el siglo XIX, que quede claro, hablar de un comportamiento anormal o normal o anormal en la actualidad sería totalmente erróneo y desafortunado. En el momento en que escribe Durkheim esto, era totalmente habitual hablar en estos términos. Pero sí es muy importante lo que dice Durkheim, que el carácter de disciplinamiento social está muy presente y sigue estando muy presente, y es parte del ADN de cualquier escuela o sistema educativo. Es decir, a mí, ya hemos hablado de este ejemplo, me decían cómo pararme, cómo hablar, cómo expresarme, si estaba bien vestido, si estaba limpio, si estaba sucio. Bueno, ese tipo de cosas. Es decir, es parte del disciplinamiento y a través de hábitos y conductas que vamos incorporando como sujetos e interiorizando como conductas normales. Bueno, esto es más que obvio. ¿Para qué se pone en práctica dicho disciplinamiento? Para limitar comportamientos ajenos a la norma, para limitarlos. Y el otro fin que tiene la educación, este es muy importante, y es el último fin que tiene la educación, según Durkheim, es la socialización. ¿Bien? Vamos a pensar la socialización en dos dimensiones. En primer lugar, hay que pensar a la socialización a partir de la diferencia que hace el autor entre la educación en el animal y en el ser humano. Si bien obviamente es una diferencia bastante redundante, porque el ser humano somos animales, pero animales de otro tipo, ¿no? Otro tipo de mamíferos, si ustedes quieren. ¿Bien? Entonces, él va a hacer esta diferenciación para explicar lo que es la socialización. Le dice, la educación en el animal se caracteriza por lo siguiente. En el animal predominan las predisposiciones orgánicas y que estas predisposiciones orgánicas condicionan el comportamiento de dichos animales, ¿no? Entonces, en los animales es muy fuerte la presencia del condicionamiento biológico orgánico, y es este condicionamiento biológico orgánico lo que direcciona su comportamiento hacia tal lugar u otro. ¿Bien? Es lo que acabo de decir, condicionamiento biológico que determina el comportamiento de los animales. Ahora, a través de la educación o entrenamiento que recibe de sus progenitores tal animal, dice Durkheim, lo que se hace es simplemente, presten atención a esto, desarrollar instintos que se encontraban en estado pasivo en el animal. Es decir, para Durkheim, la educación solamente lo que hace es activar predisposiciones que ya se encontraban en el animal antes de ser entrenado o educado. Por ende, para el autor, la educación en el animal no crea nada nuevo. Simplemente lo que hace es moviliza predisposiciones orgánicas que hacen posible el desarrollo de ciertas capacidades. ¿Ok? Ahora, en cambio, ¿cómo es la educación en el ser humano? Dice, los hombres, las mujeres se caracterizan por ser una tabla rasa, una tabula rasa. ¿Qué querrá decir con esto? Una tabula rasa. Vamos. Florencia. Una tabla vacía. Perfecto. Claro, que es vacía es donde hay que imprimir, donde se va escribiendo a medida que se va aprendiendo. Excelente, excelente. Al inicio de su vida no tienen nada. Exacto. Es la concepción que dice Durkheim. Somos, de alguna manera, esto. Un lugar donde hay que construir, ¿no? Un espacio donde hay que construir, edificar. Entonces, teniendo en cuenta, dice, que los hombres, las mujeres, somos una tabla rasa, ¿bien? Es decir, que las predisposiciones orgánicas son muy vagas y generales, es decir, no estamos biológicamente condicionados a seguir determinados comportamientos. Es decir, no podemos decir que, a ver, para poner así un ejemplo bastante sugerente, no se podría decir que esa persona o tal persona es por naturaleza un delincuente.
¿Se entiende? Está predispuesto orgánicamente, biológicamente, como sujeto a ser un delincuente. No se puede decir eso, no existe, porque las predisposiciones biológicas, orgánicas en el ser humano son muy vagas, muy generales. Es decir, no configuran, no direccionan el comportamiento ni la personalidad del sujeto. Puede ser que está condicionado por el contexto. Exacto, exacto. En este caso particular, al ser una tabula rasa, dice Durkheim, es el sistema educativo el que debe intervenir, haciendo del sujeto, o transformando al sujeto de un ser asocial, es decir, de deseos ilimitados, en un ser social. Punto clave, dice Durkheim. El individuo, lo único que tiene por naturaleza es ser valga la redundancia, es ser un ser de deseos ilimitados. Bien, que por naturaleza deseamos ilimitadamente. Entonces, ¿cuál es el rol? El rol que tiene el sistema educativo: normar al sujeto, limitar los deseos, las expectativas de los sujetos y transformar a este sujeto, a este ser asocial de deseos ilimitados, en un ser social. ¿Bien? Entonces, de esta manera, dice Durkheim, a diferencia de lo que sucede en el mundo animal, la intervención de la educación crea algo nuevo aquí, un ser social. Y al crear un ser social, garantiza la vida cotidiana en sociedad del sujeto. ¿Ok? Bien. A ver, es muy importante, no sé si ustedes han podido escuchar alguna de los aportes que hizo la profesora María Teresa en los audios que ha mandado. Es interesante tener bien en claro algo que ella nombra y que me parece muy útil en el análisis de Durkheim. Siempre Durkheim tiene que pensarse, tanto en las reglas del método, en este texto, o cuando lo analicemos en otras oportunidades, o los comparemos con otros autores, hay que pensar siempre a partir de este esquema muy sencillo. O sea, para la visión de Durkheim, la sociedad, ya lo vimos a esto de alguna manera, chicos, para la comisión que estuvimos trabajando, pero es para ponerlo en común. La sociedad se visibiliza, se materializa a través de ¿qué? Lo vimos. ¿Cómo se hace carne la sociedad? ¿Cómo se visibiliza, se materializa? Yo no la conozco a la sociedad. ¿Cómo se hace carne? A través de las instituciones. Perfecto, correcto. Bien, instituciones. Ahora, estas instituciones lo que hacen es producir normas. Estas normas configuran, moldean, articulan las prácticas colectivas que llevan adelante los sujetos, los hombres y las mujeres. Y de dichas prácticas sociales resultan ideas colectivas. Bien, para armar este eslabón, esta cadena de conceptos. Este razonamiento va a aplicar Durkheim para analizar los hechos sociales y los fenómenos sociales. ¿Bien? Por eso siempre se va a preguntar qué es lo que le pasa o cuáles son las características que tiene una sociedad en particular, cómo están funcionando sus instituciones, ejercen el rol normativo, ese rol normativo está conteniendo y configurando las prácticas sociales. Bien, siempre va a partir de esta concatenación de términos y de conceptos. Ahora bien, una de las instituciones fundamentales, obviamente, en esta labor normativa y configuradora de prácticas sociales, es el sistema educativo. ¿Bien? Ahora bien, este proceso necesariamente conlleva coerción. Necesariamente conlleva coerción. Y dicha coerción, punto clave, no representa, según Durkheim, una tiranía sobre el individuo. Todo lo contrario, dice. La coerción institucional, no cualquier tipo de coerción, ¿no? La coerción institucional garantiza la libertad del individuo, ya que la libertad es fruto de la reglamentación. Muy interesante.
Lo que parece a primera vista una contradicción. Si uno lee la libertad es fruto de la reglamentación, ¿de qué me está hablando este autor? Uno puede decir. Son evidentemente, aparentemente, dos elementos que a primera vista parecen contradictorios. Nos quedan 10 minutitos. Y Durkheim lo explica de la siguiente manera. Miren qué interesante. Él dice, si los sujetos desearan libre e ilimitadamente, serían esclavos de sus propios deseos. Sus deseos carecerían de sentido al no tener límites establecidos, y al no poder concretarlos, acabarían en una frustración permanente. Por este motivo, la sociedad, a través de las instituciones y en particular a través del sistema educativo, establece límites máximos, como ya vimos con ustedes, y mínimos a los deseos de los sujetos, y así les confiere sentido. Es interesante, a ver, piénsenlo ustedes y díganme si están de acuerdo o no con lo que le está diciendo Durkheim. La libertad, como concepto, no se puede explicar simplemente como la manifestación sin límite de mi deseo. La libertad, a ver, mi libertad como sujeto empieza a tener sentido cuando yo sé hasta dónde puede llegar mi deseo y mis expectativas y hasta dónde no. En el momento en que mis deseos no tienen límite, no están reglados, yo no soy un sujeto libre, dice Durkheim, sino que soy esclavo de mis deseos ilimitados. O sea, ¿existe la libertad total al ser todos sujetos sociales? ¿O lo que existe en realidad son sujetos que han sabido interiorizar la norma y a partir de ahí pueden ejercer libremente sus deseos y expresarlos en sus comportamientos? ¿No? Para mí es muy acertada la definición que da Durkheim. No sé qué consideran ustedes. No hay que coincidir con Durkheim, ¿eh? El autor está para discutirlo. Cristian, vamos. Yo la verdad es que no sé si estoy del todo de acuerdo con lo que plantea Durkheim o no, pero bueno, tratando en esta situación de tratar de comprender lo que él nos dice, recuerdo lo que leíamos en Portantiero también, que hacía alusión o parafraseaba a Durkheim Portantiero diciéndonos que el sujeto solamente puede ser feliz siempre y cuando no desee más de lo que le puede ser concedido. Y bueno, asociando la idea de felicidad a libertad, quizás ahí construyendo un límite o un techo es que se puede dar este canon de felicidad o de libertad. Porque si destapamos ese techo, se desdireccionan los deseos y caemos en la anomia. Y dentro de la anomia, esta situación patológica dentro de los parámetros de Durkheim. Excelente, Cristian. Sí, es una buena síntesis. O sea, el hecho de que, desde la perspectiva de Durkheim, ¿no? Claramente, si los sujetos no han sabido interiorizar la norma, sus deseos carecen de sentido, porque no saben dónde está el piso y el techo. De dicho. Por ende, al no haber podido interiorizar la norma, digamos, por ende su deseo carece de sentido, sería esclavo de sus propios deseos, porque desearía ilimitadamente. ¿Bien? Es muy interesante tu postura, estoy muy de acuerdo con lo que decís, Cristian. Uno puede estar más o menos de acuerdo ideológicamente con el autor. Lo importante es comprenderlo. En el momento que uno lo comprende, lo puede discutir. Y ese es el punto clave. Es muy interesante. Bien. Entonces, ya para ir terminando con la clase, teniendo en cuenta la importancia, ¿no?, que para el enfoque de Durkheim tiene, la importancia que tiene la sociedad en el marcar normativamente los límites máximos y límites mínimos a los deseos de los sujetos, la pregunta que se hace Durkheim es, ¿se puede dejar la función educativa exclusivamente en manos de la familia? ¿Se puede dejar exclusivamente en manos del espacio privado este rol normativo, moldeador de conductas y de deseos? Obviamente la respuesta es casi obvia, pero es importante igual desarrollarlos. Él responde de la siguiente manera, dice, si la educación se limitara al ámbito privado, es decir, familiar,
la sociedad claramente se fragmentaría, se desintegraría. ¿Por qué? Porque la misma estaría constituida en base a creencias particulares, ausente de ideas comunes. Y esto obviamente incrementaría las posibilidades de conflicto social. Por ende, para Durkheim, la educación tiene claramente una función colectiva que no puede ser delegada exclusivamente al ámbito privado. Y por último, en este marco, ¿cuál es el rol del Estado en materia educativa? Bien, entonces él lo explica muy sencillamente y no vale la pena desarrollar, creo yo, más este concepto. Él dice: el Estado desempeña un rol de contralor y difusor normativo. No le corresponde crear las normas, sino difundirlas y exigir su respeto y cumplimiento, y garantizar las condiciones sociales acordes para que el sistema educativo desarrolle su función colectiva. Es decir, darle las condiciones necesarias para que realice dicha función. ¿Bien? Bueno, con esto cerraríamos el texto de Educación y Sociología. A ustedes en el día de mañana, o hoy mismo, o el lunes, pero no más del lunes, ya va a estar subida al campus o al Drive que ustedes tienen la próxima clase, que es una clase teórica, que corresponde al primer texto de Marx, a dos textos de Marx, en realidad un par de capítulos de algunos textos de Marx, que son la ideología alemana y el manifiesto del Partido Comunista. Bien, entonces ustedes van a tener la clase que corresponde al día miércoles, pero va a ser subida la clase, el video y el audio, va a ser subida en estos días, en estos dos espacios. Luego, ustedes van a tener una clase el próximo sábado con otro profesor, que si no me equivoco es Eduardo Mogia, si no me equivoco en el programa, Eduardo Mogia, y van a trabajar el segundo texto de Marx. Bien, el segundo texto de Marx, que es Trabajo asalariado y capital, si no me equivoco. Bien, van a trabajar ese texto. De cualquier manera, ustedes van a recibir los mails en donde se le va a hacer la invitación por Zoom, o se les va a enviar el audio correspondiente y se les va a decir cuál es la clase que corresponde. Las clases que dimos hoy yo las estoy grabando con algunos baches, sepan disculpar, porque me olvidé de poner obviamente para grabar. Las voy a descargar en el canal de YouTube y después se las paso directamente, como vengo haciendo, por mail a todo el grupo. Bien, si no hay, nos quedan 2 minutitos, si no hay ninguna otra cuestión, me despido, y si no, escucho cualquier consulta que tenga. Cristian, por favor. Disculpe, yo tengo una breve consulta que quizás suene de carácter muy individual, pero tiene que ver con pensar a futuro posibles dinámicas de parciales. Estando yo fuera de su listado oficial, estoy en una calidad de oyente, en la materia de ciencias políticas nos dijeron que el hipotético parcial iba a acontecer mediante el campus. Yo, al no estar anotado en su listado oficial, obviamente no participo en el campus de sociología. ¿Tiene idea o todavía no se proyecta o no se sabe en sociología qué irá a suceder? Nosotros vamos a hacer, obviamente, tenemos que definir el tipo de examen que vamos a hacer. Bien. Puede ser seguramente va a ser un examen domiciliario. En el examen no se les va a preguntar, obviamente, defina qué es educación para Durkheim, porque lo buscan en el texto, es sencillo. Es decir, ustedes tienen que utilizar los contenidos que hemos trabajado en clase, seguramente para ponerlo, para fusionarlo, seguramente con algún tipo de actividad que le demos. Ahora, como cátedra no hemos definido el tipo de examen, pero yo te pido a vos, Cristian, que tengas la tranquilidad que si está en el campus o fuera del campus, vos vas a tener acceso y lo vas a poder realizar, no te hagas problema. ¿No? En ese sentido, queda tranquilo. Bien, no creo que sea un problema, pero no definimos el tipo de examen. Cuando lo tengamos definido, ya les voy a comentar al detalle al respecto. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno. Ojalá que nos veamos pronto, seguramente nos vamos a ver, pero van a tener unas cuantas clases con otros docentes, pero claramente nos vamos a volver a ver seguramente en un par de semanas.
Bueno, nos estamos viendo. Chau. Muchas gracias, profe. Luego. Muy lindo todo. Profe, Gracias. gracias. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Chao. Suerte. Chao. Chao.